Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras tertulias. El día de hoy va a ser un tema agradable, que es el tema de lo que es parte de la legislación. Estábamos viendo en videos anteriores lo que era una forma de cómo sistematizar la legislación en México, tanto de seguridad como ambiental. Después de ese video, quise hacer un poquito más específico para explicar, en el método 2 que habíamos comentado en ese video, queríamos explicar la parte que es interesante de cómo tratar de comprender la normatividad en México, las leyes. Fíjense, es interesante verlo desde el punto de vista como una pirámide. Todos sabemos que en México nuestra Carta Magna es la Constitución y es de donde se deriva toda la legislación que tenemos en México. En el caso de nosotros que somos industriales, tenemos que controlar mucha legislación en la parte ambiental y en la parte de seguridad, y entonces quise ir explicando que de la Constitución se van a emanar lo que son leyes y reglamentos federales. Hay unos acuerdos que son complementos. Cuando una ley no cumple con todo lo que se requiere, se generan acuerdos que tienen este nivel de validez en esta pirámide. Por otro lado, tenemos las leyes y reglamentos a nivel estatal, tenemos las leyes y reglamentos a nivel municipal, pero todo este tipo de leyes me van explicando el qué como un requisito obligatorio. Y cuando entramos a la parte de las normas oficiales mexicanas y a las normas de referencia de calidad que se tienen, me van explicando el cómo debemos de hacer las cosas. Y llegamos a nuestras políticas y procedimientos internos con el fin de ir controlando las cosas. Si vamos viendo la normatividad, que es la que nos va a explicar el cómo hacer las cosas, las normas están constituidas de la siguiente forma. En su índice, las normas traen desde un objetivo, un campo de aplicación, unas referencias, pero si se dan cuenta, en el caso, algunas normas pueden traer 16 cláusulas, otras 20, pero en el caso de la norma oficial mexicana, y me voy a meter al ejemplo de seguridad, es muy importante que nosotros leamos el párrafo 5 o la cláusula 5. ¿Por qué es importante que se lea la norma o el párrafo 5? Es lo que nos pide las obligaciones del patrón, y ahí se encuentra el compendio del qué se le exige al patrón, pero también me manda al cómo lo debo de hacer. Aquí hay un ejemplo. Agarré en la norma 02 de STPS, agarré lo que es la cláusula 5.7, que es uno de los requisitos que se le piden al patrón, donde se le está pidiendo que se desarrollen simulacros de incendio. Y entonces, aquí me pide el qué, pero me señala hacia el capítulo 10 de esa misma norma a explicarme el cómo voy a hacer con esta guía ese simulacro. Entonces me dice el qué y parte del cómo. Posteriormente, puedo poner otro ejemplo, que es en la cláusula 5.5 de la norma, en este caso la norma 02, me pide cómo hacer un plan de emergencia de incendio y me manda al capítulo 8 para ver el cómo se hace. Entonces, si estamos entendiendo, la ley va bajándose, me está diciendo el qué, y llega el momento en que llega una norma que me explica el qué y el cómo. Entonces, por eso quiero hacer énfasis que tenemos que bajar casi a las normas, porque es la forma como vamos a encontrar, digamos, el cómo de hacer las cosas. Nosotros, de este método 2, dijimos que el método 1, de acuerdo al video anterior que vimos, teníamos que tener un enfoque a procesos y que íbamos a usar la herramienta de tortuga como una herramienta para desmembrar la norma y verla y pivotearla desde el punto de vista la entrada, la salida, la mano de obra, la infraestructura, el método y qué debemos de medir de ella. Entonces, para ello, tenemos a continuación la norma 02 que estamos hablando de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que me habla de la prevención y protección contra incendio en una organización. Tenemos que a la salida debemos de generar lo que es un simulacro de emergencia, como lo vimos en el 5.7 y que me explica en la cláusula 10, y en la cláusula 5.12 nos explica las evidencias que debemos de tener. Recuerden, no se pierdan, la cláusula 5 estaba hablando en la estructura de la norma
las obligaciones del patrón. Y las cláusulas, en este caso la 10, me está explicando el cómo lo debo de hacer. Entonces me explica el qué y el cómo, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta norma es hacer simulacros de evacuación y mantener evidencias. ¿Qué es lo que me pide a la entrada? Yo para hacer, perdón que lo digan esas palabras, esa obra de teatro, que es un simulacro para prevenir y conocer los riesgos que tengo de mi empresa, tengo que hacer un estudio de grado de riesgo de incendio. Eso se lo pide al patrón en la cláusula 5.1, pero en la 5.5 me refiere a la subcláusula 8 que tengo que hacer el plan de emergencia. Entonces, no puedo hacer simulacros si no tengo un estudio de grado de riesgo de incendios y si no tengo lo que es un plan de atención a emergencias. En infraestructura, si se dan cuenta, estoy tratando de pivotear la norma en la forma siguiente. Primero estoy viendo la salida para entender qué es lo que me pide la norma, a la entrada qué insumos estoy teniendo y me voy a la parte de infraestructura para comprender en infraestructura qué es lo que me pide la norma como requisito. En el 5.2, recuerden, cláusula 5 son obligaciones de patrón, está pidiendo que la empresa, el patrón, proporcione un croquis, donde en ese croquis se ponga toda la señalética de los puntos de riesgos, las salidas de emergencia, las rutas de evacuación. Entonces, la empresa debe contar con un croquis que especifique este tipo de situaciones. Y en el 5.4 me pide las condiciones de prevención y se repite en el 5.10 y el cómo lo va a pedir la cláusula 7. ¿Qué son estas condiciones de prevención de incendio? Me pide que tenga equipamiento de extintores, de hidrantes, detectores de humo, me pide salidas de emergencia, rutas de evacuación, equipos de bombero, o sea, me pide mucho en cuestiones a equipamiento, lo cual el patrón tiene que suministrar los recursos necesarios para que se equipe la instalación. Entonces, entiéndalo perfectamente, hay obligación del patrón, pero hay la forma del cómo lo está pidiendo la norma que se equipe la empresa. Posteriormente, si se dan cuenta, me voy de infraestructura al proceso, al método. En el método, lo que me está pidiendo es, en el 5, le pide al patrón que se generen instrucciones de seguridad y que se generen los documentos necesarios, así como los registros que van a pedir. Entonces, aquí en lo que son las instrucciones de seguridad vamos a tener instrucciones de cómo dar mantenimiento a los equipos contra incendio, podemos tener instrucciones de evacuación, instrucciones para apagar fuegos, ¿sí? Un montón de instrucciones que tenemos que definirlas y tenemos que mantener esos registros y esos documentos. Por lo general lo vamos a hacer como lo piden nuestros sistemas de calidad, pero tenemos que tener información documentada, ¿verdad? Posteriormente, en las personas, en la mano de obra, nos va a pedir lo que es la formación de brigadas, al patrón le pide como obligación y en la cláusula 9 dice el tipo de brigadas que tenemos que tener. Entonces, estas brigadas deben de estar capacitadas y por ende equipadas para poder atender las emergencias. En el 5.8 y en el 11 me pide esa capacitación y me refuerza porque la cláusula 6 me habla de las obligaciones de los trabajadores. Nosotros como trabajadores nos debemos de involucrar a estos programas de emergencia y entonces debe haber programas de motivación y de formación para que estemos preparados ante cualquier emergencia. Entonces la norma es sencilla, ya que estamos capacitados, tenemos que ver cómo vamos a medir que la norma está implementada en la organización. Hay dos formas. En la cláusula 12 me habla de unas unidades de verificación y esas unidades de verificación son entidades que la Secretaría de Trabajo autoriza para que nos hagan una inspección y nos liberen que estamos cumpliendo con la norma. Puede venir también la misma Secretaría a inspeccionarnos y ver si estamos cumpliendo o no, y por ende la norma en la cláusula 13 trae lo que es un cuestionario que se puede autoevaluar, es un cuestionario que contestamos y nos autoevaluamos para ver si estamos conforme a lo que está pidiendo la norma. Entonces, realmente si se dan cuenta, con lo que es el método 2, entendiendo la estructura de las leyes en México, cómo está la formación y los requerimientos, los pasamos a la tortuga, que es el método de interpretación a través con un enfoque a procesos, podemos generar el siguiente documento. El siguiente documento lo vamos a llamar prontuario.
Este prontuario es un documento que, si lo ven el formatito, está muy sencillo, donde estoy poniendo la parte interesada. Recuerden que en nuestros sistemas de calidad, en el 4.2 de la norma IATF, nos pide una parte interesada. En este caso, la dependencia de gobierno que obliga que tengamos estos programas de emergencia es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El artículo de la Constitución, la ley, vamos bajando como el triángulo, la ley federal, el reglamento, y vamos a llegar hasta nuestra norma oficial para entender el qué me están pidiendo y buscar el qué y el cómo. Posteriormente vamos a entender el requisito como el término que está pidiendo el objetivo de la norma, qué insumos necesarios es la entrada que vimos en la tortuga, lo general es el requisito que está en la salida, y vamos a ver los requisitos que tenemos en el área de infraestructura, en qué métodos tenemos que tener, qué mano de obra, qué es lo que vamos a medir, y lo debemos de asignar a un programa para poderlo llevar a cabo en una filtración de la norma a un programa interno, traducir esa norma a nuestros programas internos de trabajo y posteriormente llevarlo a lo que es un plan de implementación de estos requerimientos legales, donde vamos a poner el quién va a hacer qué actividad, o sea, la actividad es el requisito, qué proceso lo va a hacer o qué responsable del proceso, el cómo lo va a hacer, el cuándo lo va a hacer, el dónde, y vamos a ver si cumple o no cumple para poder llevar una implementación y saber si estamos cumpliendo o no con los requerimientos que está pidiendo esta norma. ¿Sí? Entonces, podemos ver el siguiente ejemplo y vamos a ver cómo lo llenaríamos. ¿Ok? El ejemplo es muy sencillo. Si lo vamos viendo, la parte interesada es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es una dependencia del gobierno que regula las condiciones laborales en las empresas. El artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el 123. En ese pide que debemos de tener relaciones laborales en los centros de trabajo donde se conserve una integridad física de los trabajadores. La ley, en el título 9 de la Ley Federal del Trabajo, me explica específicamente que tenemos que tener condiciones adecuadas de seguridad en los centros de trabajo. En el reglamento hay un reglamento federal de salud y seguridad en el trabajo, específicamente en su artículo 7, en el párrafo 7, me pide que tengamos las medidas necesarias de seguridad para las personas y por ende nos va a referir a que hay una norma que en este caso es la 02 de STPS del 2010 que nos especifica las condiciones de emergencia. Y el título o el requisito es que establezcamos requisitos de prevención y protección contra incendio en nuestros centros de trabajo y de ahí empezamos a ver cuáles son los requisitos. Entonces, recuerden, yo lo que necesito para tener prevención de riesgos de incendio, necesito un estudio de grado de riesgo de incendio, necesito un plan de atención de emergencias, necesito hacer simulacros de incendio, tomar fotografías, tener evidencias de esos simulacros, tomar los tiempos. Necesito en infraestructura tener el croquis en la empresa, el mapa. Necesito tener condiciones de prevención, extintores, hidrantes, equipos de bombero, señalizadas las líneas, las puertas de emergencia, las rutas de evacuación, tener silbatos, chalecos, un montón de cosas que lo están pidiendo. Necesito en método tener instrucciones por escrito para hacer este tipo de trabajo, tener registros o documentos. La mano de obra tiene que estar capacitada, ser competente, tanto las brigadas como todos los trabajadores tienen que saber qué hacer en caso de emergencia. Necesito que se hagan inspecciones por unidades de verificación o que evaluemos la conformidad de la norma y para ello tenemos el programa asignado que llamamos Prevención contra Incendio y vean más o menos la idea, qué es lo que se tiene cuando se baja en el PIRLO. En el PIRLO, la idea, dijimos que era el quién, el qué, el cómo, cuándo y dónde. Fíjense, el quién es el proceso de SH, de seguridad e higiene, tiene que hacer un estudio de grado de riesgo de incendio, va a hacer, siguiendo lo que me piden las cláusulas respectivas o las tablas de la norma, cuándo lo tiene que hacer, desde que inicia la operación en el sitio, y debe ser en todas las instalaciones y sitios o funciones remotas de la empresa. Esto, por ejemplo, el estatus lo tengo en proceso. Por otro lado, el comité ISH
hacen el plan de atención de emergencias de acuerdo a lo que pide la norma, y es cuando inicia operaciones, a lo mejor se tiene en proceso. O sea, se pueden usar colores verdes, rojos o amarillos para saber si se está implementando. Facilities, por ejemplo, en el caso de Facilities tiene que ayudar junto con Ingeniería del Croquis, Facilities, las condiciones y la señalética con ASH para que esté pues decorada la planta con la señalética, que estén funcionando los extinguidores, los hidrantes. El área de ingeniería, por ejemplo, tiene que proporcionar el croquis porque son los que diseñan los procesos y tiene que estar de acuerdo a los caminos, rutas de evacuación. Y entonces, cada proceso en la empresa tiene una obligación con respecto a esta norma, incluso el área de capacitación tiene obligaciones que debíamos ir llenando esta tabla para que se vaya entendiendo la función del proceso, qué es el requerimiento que tiene, cómo lo está haciendo, cuándo lo va a hacer y llevar un estatus con el fin de que se pueda implementar esta norma en piso. Los dejo con esto para que comencemos la tertulia y cómo ven el estar pivoteando las normas desde el punto de vista infraestructura, métodos, competencia, entrada, salida y medición, como lo trae la tortuga, y para que nos facilitemos la forma como vamos a bajar estos requisitos a piso con todos los procesos que son tanto de soporte y de realización como estratégicos en las empresas y podamos dar un cumplimiento a los requisitos. Muchas gracias.